El isekai es un género que, para bien o para mal, está presente en cada temporada de anime, donde se estrenan al menos un puñado de estos, y aunque en su mayoría, siendo sinceros, pasan sin pena ni gloria, hay algunos que logran salvarse del dropeo inicial. Pero, ¿cómo llegamos a esto? Hoy vamos a viajar al pasado para descubrir el verdadero origen de este fenómeno. Pero antes, si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de darle like, comentar y suscribirte a este canal. Dale, que no te cuesta nada. En fin, yo soy Jeffer y sin más dilación, comencemos con el video. Para entender cómo el Isekai se convirtió en el monstruo comercial que es hoy, primero tenemos que quitarnos una idea de la cabeza. Esto no lo inventó un autor moderno de novelas ligeras, ni nació con el famoso Kamyon-kun. La idea de ser transportado a otro mundo es un concepto antiquísimo que fusiona el folclore japonés con el mito universal. Si excavamos en el pasado de Japón, la raíz más antigua nos lleva directo al siglo VIII, con la leyenda de Urashima Taro, la historia del pescador que rescata a una tortuga y es llevado al palacio del dios dragón en el fondo del mar. Lo fascinante de este relato es que ese palacio místico funciona como un plano divino ajeno al plano humano. Tras pasar lo que él creía que fueron unos pocos días en ese reino mágico, Taro regresa a su aldea y descubre que han pasado más de 300 años. Ese choque al descubrir que su mundo original ya no existe y la imposibilidad de adaptarse es prácticamente el primer prototipo de viaje a otro mundo y desfasaje temporal en la narrativa japonesa. Esta historia caló tan hondo en la cultura que se adaptó durante más de un milenio en poemas, obras de teatro y, ojo al dato, se convirtió en una de las primerísimas películas del cine de animación japonés en 1918, de la mano de Seitaro Kitayama. Es decir, el concepto de viaje a reinos fantásticos estuvo ligado a la animación desde su mismísimo nacimiento. Y si a eso le sumas épicas del siglo XIX como Nanzo Satomi Hakenden, que ya exploraba guerreros marcados por el destino, dones divinos otorgados al nacer y la herencia de un vínculo místico, te das cuenta que el germen de la fantasía, los mundos paralelos y el destino trágico ya corría por las venas de Japón mucho antes de que existiera Internet. Pero el isekai actual no sería el monstruo que es hoy sin la influencia de la literatura occidental. En Occidente, a esta estructura la llamamos fantasía de portal. Clásicos que todos conocemos, como Alicia en el País de las Maravillas, El Mago de Oz, Peter Pan o Las Crónicas de Narnia, comparten exactamente el mismo molde. Un protagonista común cruza un umbral, ya sea un espejo, un tornado o un armario, para llegar a un mundo fantástico con reglas totalmente distintas. De todas ellas, hay una novela de 1889 de Mark Twain llamada Un Yankee en la corte del rey Arturo, que es sencillamente clave. Aunque técnicamente es un viaje en el tiempo, el protagonista cae en coma por un golpe en la cabeza. Narrativamente funciona exacto como un isekai. ¿Por qué? Porque a diferencia de Alicia, aquí el protagonista es un hombre del siglo XIX transportado a la época medieval, que usa su conocimiento científico y tecnológico para dominar a los demás, hacerles creer que es un mago todopoderoso y revolucionar ese mundo. Sí, el tropo del protagonista OP con conocimientos modernos nació ahí mismo. Lo interesante es que estas historias occidentales no se quedaron en su lado del charco. Durante su proceso de modernización, Japón las tradujo masivamente y tuvieron un gran éxito, inspirando al manga y al cine naciente. Así que, cuando los creadores de los años 70 y 80 empezaron a dar forma al anime moderno, tenían en la cabeza el combo perfecto: por un lado sus propios mitos antiguos de reinos ocultos y por el otro la estructura de fantasía de portal occidental. Solo era cuestión de tiempo para que ambas tradiciones chocaran y dieran origen a los primeros antecedentes reales de la animación. Dando un salto en el tiempo, llegamos a los años 70 y 80, la era donde el isekai da sus primeros pasos reales en el papel y en la animación. Aquí aparece una figura clave, Haruka Takashio, influyente novelista y cofundador de Studio Nue, los creadores de Macross, Crusher Joe y Dirty Pair. Entre 1976 y 1979, Takashio publicó novelas de fantasía en cuya titulación ya usaba explícitamente la palabra isekai, como en su obra Isekai no Kishi, El Caballero de Otro Mundo.
Lo fascinante es que su trama ya tenía la arquitectura del género actual. Un chico común es transportado a un mundo místico, recibe una espada legendaria y se convierte en héroe. El mismo esquema que veríamos repetido 30 años después. Además, contó con ilustraciones de Yoshikazu Yasuhiko, el legendario diseñador de Mobile Suit Gundam. Pero el verdadero salto al anime ocurre en 1983 con Aura Butler Dumbin, considerado por muchos como el primer anime isekai en sentido estricto, creada por Yoshiyuki Tomino, la mente detrás de Gundam, y producida por el estudio Sunrise. La historia nos presenta a Sho-sama, un motociclista de Tokio que sufre un accidente y es invocado al mundo fantástico de Byston Well. Al llegar, descubre que su aura terrenal le otorga un poder extraordinario para pilotar mechas orgánicos, es decir, el ADN del protagonista ordinario que se vuelve especial en el nuevo mundo ya se estaba consolidando. Eso sí, hay diferencias enormes con el isekai actual. En los 80 no existían mecánicas de videojuegos, ni barras de vida, ni stats. Y lo más importante, el viaje tenía retorno. En obras como Doombind o más tarde Tenkusenki Shurato, el conflicto solía trasladarse de vuelta a la Tierra o permitir el regreso, a diferencia del aislamiento definitivo que prefiere el género hoy en día. En aquel entonces, la palabra isekai no se usaba como etiqueta de género comercial, era solo una descripción. Estaba esperando en la sombra el momento exacto para volver y apoderarse por completo de la industria. Y es que, a finales de esta misma década, ocurrió otro evento crucial, pero no en la televisión, sino en los videojuegos. El nacimiento de los primeros RPGs japoneses con franquicias como Dragon Quest en 1986 o Final Fantasy en 1987. Estos juegos popularizaron la figura del Rey Demonio como el jefe final supremo a derrotar y al héroe bendecido por el destino. Sin saberlo, la industria de los videojuegos estaba creando la plantilla visual y narrativa de la que se alimentarían casi todas las novelas e isekais del siglo XXI. Entrando de lleno a los años 90, el isekai dejó de ser un experimento aislado para convertirse en una fórmula recurrente. Pero aquí viene el dato que romperá los prejuicios de muchos. Hoy en día se asocia el isekai casi exclusivamente con el público masculino otaku, pero en los 90 el género dio un giro radical hacia el público femenino y el shoujo. Joyas como Fushigi Yugi, donde Miyaka es absorbida por un libro sagrado, o Las guerreras mágicas, con 3 escolares transportadas a un mundo mágico, lideraron esa época. Eran historias con protagonistas femeninas que debían valerse por sí mismas. Al igual que en los 80, estas series mantenían los límites de la vieja escuela. No había barritas de vida ni mecánicas de videojuegos, los personajes sufrían para adaptarse y el objetivo final siempre era encontrar el camino de vuelta a casa. A finales de la década surgió un giro clave, cambiar los portales mágicos por el entorno digital. Aunque un antecedente lejano de alguien atrapado en un juego fue la película animada de Super Mario Bros. En 1986, la idea evolucionó con fuerza a principios de los 2000, gracias a franquicias masivas como Digimon Adventure y Hack-Sign. Este linaje digital fue históricamente crucial porque construyó el puente directo hacia lo que más tarde sería el fenómeno de Sword Art Online. Incluso en 2001, Studio Ghibli nos entregó El viaje de Chihiro, una obra maestra que intencionalmente encaja en la estructura del isekai, aunque en ese momento nadie usaba la etiqueta, todo se clasificaba simplemente como fantasía o aventura. El verdadero punto de inflexión, la bisagra entre el isekai clásico y el moderno, ocurrió a mediados de los 2000, con la publicación de la novela ligera The Familiar of Zero, o Zero no Tsukaima. La historia de Saito, un chico moderno invocado por una hechicera a un mundo de fantasía medieval, desató una auténtica fiebre. Por esa misma época, empezó a ganar tracción la plataforma web Sousetsuka ni Narou, un sitio gratuito para publicar novelas aficionadas. ¿Qué pasó entonces? El foro se inundó de historias fuertemente inspiradas en la fórmula de Zero no Tsukaima. Cuando la plataforma reguló el contenido para impulsar únicamente obras originales, esa masa de escritores amateurs transformó esos recursos repetitivos de invocación en sus propios mundos de fantasía. De esa cantera de web novels, las famosas novelas Narou,
surgieron autores como Tapei Nagatsuki, creador de Re:Zero. Para inicios de los años 2010, la plataforma se convirtió en la mina de oro de las grandes editoriales, que empezaron a cazar cualquier historia exitosa para llevarla al formato físico y eventualmente al anime. El ecosistema estaba completamente listo para la gran explosión comercial. Llegamos al año 2012, el momento exacto en el que el Isekai detonó y cambió la industria de la animación para siempre. El gran catalizador de esta locura colectiva tiene nombre propio: Sword Art Online. Lo curioso es que, aunque el anime se estrenó en 2012 de la mano de A1 Pictures, la historia de Kirito llevaba una década en internet, escrita por Reiki Kawahara en su web novel personal desde 2002. Su adaptación coincidió a la perfección con el auge global de la cultura gamer, convirtiéndose en un fenómeno masivo. Pero aquí nos topamos con una paradoja: Sword Art Online no es un isekai puro. El propio autor ha declarado que no lo considera así, ya que los personajes están atrapados en un simulador de realidad virtual y no en un universo paralelo real. Además, la meta en SAO es escapar y volver a casa. A pesar de esto, SAO funcionó como la gran locomotora que popularizó el concepto y revolucionó el modelo de negocios, abriendo de par en par las puertas a las adaptaciones de novelas ligeras. Tras el éxito de Kirito, se activó un efecto arrastre. Las productoras empezaron a adaptar todo lo que tuviera popularidad en la plataforma Naro, lo que dio paso a una diversificación enorme. En 2013, Log Horizon le dio un giro al género con un protagonista estratega que reconstruye la sociedad de un juego usando la diplomacia. Ese mismo año, The Devil is a Part-Timer popularizó el isekai inverso, mandando al rey demonio a trabajar a un restaurante de comida rápida en Tokio. Y para 2016, Re:Zero rompió esquemas psicológicos introduciendo el regreso por muerte, deconstruyendo a su protagonista a través de traumáticos bucles temporales. Fue en esta oleada donde se estandarizó el recurso más famoso de la comunidad, Kamion-kun. El género hizo una transición definitiva. Pasamos del Isekai Tenai, donde viajabas físicamente por un portal como en los 90, al Isekai Tensei, donde tienes que morir para reencarnar, ya fuera atropellado por un camión o por una muerte violenta, como le pasó a Rimuru en That Time I Got Reincarnated as a Slime. La muerte se convirtió en el boleto obligatorio de entrada. La producción creció tanto y tan rápido que la industria empezó a sufrir de fatiga creativa. La saturación de clones llegó a un punto tan absurdo que a partir de 2016, varios concursos literarios organizados por editoriales japonesas, incluyendo eventos de la gigante Kadokawa en 2017, prohibieron directamente las historias de temática isekai para obligar a los autores a escribir algo diferente. Sin embargo, el dinero manda. A pesar de las críticas y de los intentos por frenar la ola de historias genéricas, el género se convirtió en el rey del mercado. De hecho, la propia Kadokawa terminó inaugurando un museo isekai en 2021, rindiéndose ante el impacto cultural e histórico de un fenómeno que ya no se podía detener. Siendo sinceros, la ola de clones genéricos que inundó el mercado a finales de la década pasada dejó a todo el mundo empachado de historias baratas. El isekai se convirtió en un meme de sí mismo. Sin embargo, en los últimos años hemos vivido un cambio drástico. Actualmente el isekai no está muerto ni mucho menos, sino que, te diría, está viviendo su etapa de redención. Esta evolución se sostiene en tres pilares fundamentales. Por un lado, tenemos el caso donde la trama y el desarrollo psicológico profundo lo son todo. Re:Zero, por supuesto. Por otro lado, no podemos ignorar el salto técnico. Más allá de lo cuestionable que podría llegar a ser Mushoku Tensei, es innegable el éxito que ha alcanzado. La industria finalmente entendió que el género necesitaba un nivel de animación, dirección de arte y presupuesto de primer nivel, elevando la vara visual para todo lo que venga después. Finalmente, encontramos el punto más alto de la parodia inteligente. Konosuba funciona tan bien porque comprende a la perfección las fórmulas del género y las aprovecha para reírse de ellas,
consolidándose como un referente indiscutible gracias a su humor y a cómo deconstruye el isekai. Pero más allá de estos pilares, el género ha dado espacio a otros títulos que lograron destacar con identidad propia, ya sea reencarnando en un slime, con el protagonista jugando a ser el villano invencible, o metiéndote magia en medio de una guerra mundial. Lo cierto es que el isekai pasó de ser un mito antiguo a un chiste repetitivo, para terminar convirtiéndose en una de las fuerzas más grandes del anime actual. Así que ahora te pregunto, ¿crees que esta nueva etapa de calidad mantendrá vivo al género? ¿O crees que tarde o temprano nos aburriremos de la fórmula otra vez? Los leo. En fin, si te gustó el video no te olvides de darle like, comentar y suscribirte al canal para más contenido como este. Sin más que añadir, yo soy Jeffer y conmigo será hasta la próxima.